Hebreos capítulo 9, verso 27 al 29. Aleluya, gloria a Dios, repito. Hebreos capítulo 9, verso 27 al 29, que dice de la siguiente manera. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, mis amados hermanos, creo que es un verso muy diciente y está muy claro lo que la palabra de Dios quiere decirnos a nuestra vida. Pero vamos a meditar en un tema que siempre, bueno, es uno de los temas que más me llama la atención y que el Señor ha puesto ese sentir en esta mañana. Vamos a hablar qué hay después de la muerte. Amén. ¿Qué hay después de la muerte? Y bueno, y es una pregunta que muchos quizás se hacen en este momento, no las hacíamos, pero que la palabra es la que aterriza todo concepto, toda opinión que tiene el ser humano. Esa palabra que es la que nos ayuda y que nos alumbra nuestra mente para poder ver las cosas de una mejor manera. Amén. La muerte secularmente se dice que es la capacidad, o sea, es la cesación de la vida. La cesación de la vida, y es lo que más conocemos en este momento, es cuando una persona fallece, se muere, y quizás muchos tienen ese concepto nada más, pero la Biblia establece que y muestra que hay diferentes clases de muerte, ¿verdad? La muerte es un estado, pero mire que hay tres clases de muerte y la Biblia lo demuestra y dice que hay la muerte espiritual, la muerte física y la muerte segunda. Son esos tres tipos, clases de muerte que la Biblia establece. Gloria al nombre de Jesús. De esta manera podemos entender, y como hemos visto y como hemos escuchado en su palabra, que cuando Dios creó al hombre del polvo de la tierra, le dio, sopló sobre su nariz aliento de vida y fue un hombre, un ser viviente. Pero todos sabemos la historia, que el hombre desobedeció a la palabra de Dios, porque ya él le dijo que él podía comer de todo el árbol, todos los árboles que había en el huerto del Edén, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no podían comer, porque del día que él comiera ciertamente moriría. Entonces vemos y establecemos y miramos que aparece por primera vez esa palabra muerte. Morirás. Porque es que Dios creó al hombre para que viviera perpetuamente, para toda la vida, y para que no muriera. El hombre desobedeció, y por la desobediencia entró la muerte. Y por ende el pecado. Entró el pecado al hombre y por ende la muerte. Entró esa muerte. Y vemos entonces las consecuencias de esa desobediencia, de haber entrado el pecado y la muerte a la vida del hombre. De modo que también entonces entra esa muerte espiritual, porque mire que usted inmediatamente se abrieron sus ojos, dice la palabra, pero inmediatamente no hubo una separación, porque al momento de que Dios les dice que porque habían pecado, ellos no reconocieron su error e inmediatamente estipuló las consecuencias y fueron destituidos del huerto del Edén. En ese momento, cuando Dios los destituye del huerto del Edén, ya entonces empieza la separación de Dios. Entonces, mire lo que dice Génesis, en el capítulo 3, que dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces fueron destituidos del huerto del Edén, fueron destituidos de la gloria de Dios.
entró la muerte física y entró la muerte espiritual, la separación de Dios y del hombre. Amén. Mire que el apóstol Pablo, la iglesia en Roma les dice en el capítulo 5, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que Adán fue destituido, por haber pecado entró la muerte física y por haber pecado también esa muerte espiritual. Y usted se da cuenta cómo el hombre siguió en sus propias perversidades y siguió y siguió. Y usted establece en la Biblia cómo siguió ese suceso el hombre buscando sus propias, en sus propias concupiscencias y todo ese tipo de cosas. Pero también entonces tenemos que entender que las personas o nosotros cuando estábamos en el mundo se hablaba de la muerte y muchos quizás teníamos unos conceptos, lo pongo a mi criterio, lo pongo en mi experiencia y yo pensaba que no, ¿qué hay después de la muerte? No, después de la muerte no hay nada, se muere uno y ya. O quizás unos dicen no, no hay más nada. Pero la Biblia establece y lo que leíamos que y está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. ¿Cómo que una persona después que muere va a haber un juicio? Si parece ser que la muerte ya todo lo arregla, pero tenemos que darle cuenta a Dios. Y mi querido hermano, la palabra nos dice y nos deja claro que después de la muerte sí hay algo y es un juicio. Y es ese juicio que nosotros tenemos que darle cuentas a Dios en algún momento. Nosotros tenemos que darle cuenta a Dios y ya nosotros teniendo ese conocimiento y entendiendo que hay una muerte espiritual y es esa muerte que llevábamos antes de ser cristianos, estábamos separados de la gloria de Dios, pero al momento de arrepentirnos, de convertirnos, amén, entonces empezamos a acercarnos a Dios. Y entonces volvimos a ese estado original, que es lo que quiere Dios, lo que quiere Dios con el hombre. Pero nosotros estamos para eso, para poder también guiar a todos aquellos que creen que después que mueren no va a haber nada. Hay que también entender que muchas personas entonces y dicen, no, no hay nada. No hay después de la muerte ni nada. Sí hay un juicio. Y mire que también piensan muchas personas que los muertos hablan, que después de muerto entonces es que van de pronto a ponerle flores, o después de muerto la persona entonces van a llorar, ¿no? La Biblia establece y dice que después de la muerte nada saben, ni tienen más paga, eso lo dice Eclesiastés, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Después de la muerte no hay esperanza. La Biblia dice que mientras haya vida, hay esperanza. Y eso es lo que nosotros tenemos que explicarle y poder decirle a aquellas personas creyendo que allá cuando están de pronto quizás de algún familiar muere, o también tienen esos conceptos errados de que cuando la persona muere dice que Dios lo tenga en su santa gloria. ¿O usted no se ha dado cuenta cuántas personas publican en sus estados y cuántas personas quizás dicen, no, murió y allá está? Nadie está en el cielo y nadie está en el infierno. Están porque la Biblia establece que cuando uno muere físicamente está en un estado, por eso la muerte es un estado. No como nos lo han hecho de pronto ver que la muerte es como un gancho con una capa negra, no, la muerte es un estado. Y mire que la muerte es comparada como el sueño. Y la Biblia lo establece, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia allá en Tesalonicense, diciéndoles, no ignoren aquellos o no tengan de pronto una desesperanza aquellos porque no precederemos a los que durmieron. Lo establece la muerte como un sueño. Todas las personas que han muerto hasta hace poco, hubieron haber muerto personas, están ahí en un estado de reposo.
Y usted lo sabe que el apóstol Pablo dice que nosotros estaremos, o sea, nosotros en Cristo resucitaremos primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos levantados. Porque esa es la esperanza de nosotros, mis amados hermanos. El apóstol Pablo dice que morir en Cristo es ganancia. Y quizás muchas personas entonces comparan la muerte de alguna persona trágica con una muerte natural. Yo tengo un caso que hablaba un compañero de trabajo que había un señor de mucha edad y decía, ay, murió de una enfermedad natural, murió bien, murió de 80 años, 90 años y murió en ese momento. Dice que estaba con su señora que también tiene edad y que él expiró y murió. Pero mi pregunta fue inmediatamente, y es lo que nosotros, mis amados hermanos, tenemos que tener en cuenta. Le pregunté inmediatamente, ¿y él qué era? No, él no era nada. O sea, que murió sin Cristo. Mientras que vemos otras personas que mueren en algo trágico, en un muerte accidente, de pronto lo asesinaron. Pero si estaba con Cristo, ¿cuál será mejor? Y la Biblia lo establece. Para nosotros que hemos entendido, sabemos que no importando cómo muramos, pero si tenemos a Cristo, tenemos una esperanza. Pero aquella persona que quizás murió de una muerte natural, pero que no aceptó en tanto tiempo su misericordia que le dio, entonces está esperando la condenación. Y es esa muerte segunda, porque tenemos entonces la muerte espiritual, la muerte física y la muerte segunda. Y la muerte segunda es aquella, mis amados hermanos, de que cuando nosotros seamos levantados, porque los que mueren en Cristo serán levantados, y los que hayamos quedado estaremos juntamente con el Señor. Pero entonces los que han muerto sin Cristo, él dice el Señor, espérense un momentico que hay que ustedes también serán levantados, pero tendrán que esperar entonces 1000 años. Así lo establece la palabra, el milenio, 1000 años más, porque mientras que esta tierra sufre gran tribulación, nosotros seremos levantados y estaremos en las bodas del Cordero. Estaremos allá celebrando y este mundo estará en gran tribulación. Cuando el Señor dice en su palabra que Él vendrá al pueblo de Israel y vendrá con sus santos, somos nosotros, la iglesia, que vendremos a reinar en esta tierra. Pasarán 1000 años y entonces el Señor levantará a aquellas personas que murieron sin Cristo. Allá estarán, y si no, y los que no fueron encontrados en el libro de la vida serán echados con la muerte y con Satanás allá al lago de fuego para la eternidad. Y es eso, mis amados hermanos, que en esta mañana yo quiero que usted medite y que meditemos en qué peligro están nuestros familiares en este momento. Los que no han aceptado al Señor, los que todavía se les sigue predicando, aquellos familiares, aquel esposo, aquel hijo, aquel nieto, aquella sobrina, ¿en qué peligro está? Y que si establece algo, que si hay algo establecido después de la muerte, y que si nosotros no nos ponemos en acción, ellos entonces estarán condenados por la eternidad. Pero como la palabra dice que mientras haya vida, hay esperanza, usted y yo tenemos esa responsabilidad, claro, hasta cierto punto, de orar y de predicar y de insistir constantemente y no desfallecer, porque hasta ahí es nuestra misión. Eso dice la palabra, ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero usted tiene que cumplir esa misión de orar y de predicarle y de insistirle hasta ahí, porque usted hace lo posible, pero Dios hace lo imposible. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Mire, Jesús le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. El Señor le dijo esto a Marta, mire que hay dos cosas, hay que separarlas. Hablando de la resurrección, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hablando de nosotros, aunque estábamos muertos en delitos y pecados y creímos en él, entonces ahora tenemos vida.
Pero todo aquel que vive y cree en él no morirá eternamente. Mira, ahora hace la palabra eternamente, o sea, para toda la vida. Entonces, es muy importante, mi amado hermano, entender que después de la muerte, y mire, y yo le digo algo, y es normal, nadie piensa en la muerte. Nadie, por ejemplo, vive la vida, pero sí hay estar apercibido. Nosotros ya tenemos a Cristo y lo que tenemos es que perseverar. Aquellos que murieron, los que han muerto en Cristo, están asegurados y tenemos que tener claro que aquellos que murieron con Cristo están asegurados. Nosotros todavía tenemos que seguir perseverando. Amén. Para poder llegar allá a ese gran momento de poder ver al Señor Jesucristo. Entonces es muy importante, mi amado hermano, en esta mañana, entender y comprender y poder explicarle a aquellas personas que sí hay algo después de la muerte. Y lo que tenemos que hacerlo llegar con la palabra es que reconozcamos a Dios en todos nuestros caminos y que no nos hagamos sabios en nuestra propia opinión. Muchas personas están siendo sabios en su propia opinión en ese concepto. No hay muerte, después de la muerte ya no hay nada. O muchos dicen, voy a vivir la vida y ya, sabroso aquí en la tierra, pero tenemos que darle cuentas al Señor. Y mire que para ir terminando, la Biblia nos establece y nos dice algo, y eso es lo que yo quiero que usted se lleve hoy. Mire que había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino. Amén. Y hacía banquetes con esplendidez. Pero había un hombre que se llamaba Lázaro. Y este hombre estaba debajo de la mesa de ese rico que hacía banquetes con esplendidez. Y dice la palabra que aún los perros lamían sus llagas. Imagínense. Entonces me da a entender a mí cómo se separa de pronto quizás los estratos sociales. Ese hombre que hacía banquetes con esplendidez, no, de Dios le hablaban y no prestaba atención. Pero Lázaro, que aunque estaba ya debajo de la mesa mendigo y sus perros lamían su llaga, tenía Cristo. Sabía quién era él. Amén. Y mire que en ese momento, entonces llega la muerte. ¿Cuál muerte? La muerte física. La muerte que todos vemos diariamente como mueren. Y porque si hay algo, hermano, que quiero decirle que acaba los estratos sociales, es la muerte. Quizás a Lázaro lo enterraron, quizás en un hueco del patio de la casa y de pronto no fue mucha gente, porque de pronto no lo conocían, como era un mendigo, pero al rico me imagino cómo de pronto lo sepultaron, como se ve hoy en día. Alguien muere y le hacen su funeral normal, pero ¿cuántas celebridades han muerto? Maradona, Pelé, Michael Jackson, Celia Cruz, Diomedes Díaz, muchas, y eso le hacen actos y conmemoraciones, pero aquí hay algo, que al momento que murieron los dos, al momento que murió el mendigo y al momento que murió el rico, dice que Lázaro fue al seno de Abraham. ¿Y a dónde fue el rico? A lo más profundo del Hades. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, en ese momento, aleluya, gloria al nombre de Jesús. Entonces dice que el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro, aleluya, gloria a Dios, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Mire lo que hay después de la muerte: un tormento para siempre, atormentado. Mire que ese rico, mientras estaba en sus banquetes con esplendidez de Dios, le hablaban y no prestaba atención. Pero ahora, que después que murió, entonces le está diciendo a Abraham qué le pasa. O sea, a mí lo que me llama la atención es que está deseando solamente que pase el dedo por sus labios. Y mientras que allá entonces aquí en la tierra, ¿cuántos vasos de agua bebió? ¿Y cuántos vasos de agua tenía ese rico para poder
con esplendidez, pero ahí está diciendo solamente que pase la punta por sus labios porque estaba atormentado. Entonces mire lo que le dice a Abraham: acuérdate que en vida recibiste tus bienes y Lázaro males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima, aleluya, gloria a Dios, está puesta entre nosotros y vosotros. Hermano, después de muerto no hay oportunidad. Dice que hay una gran cima y que los que están arriba no pueden pasar hacia abajo y los que están hacia abajo no pueden pasar arriba. Mientras haya vida, la palabra es clara, hay esperanza. Pero después de muerto no hay nada. Entonces, al saber el rico que ya no había oportunidad, y en su mente y en ese remordimiento de conciencia que cuántas veces de pronto le hablaron de Dios y él no prestó atención, entonces empieza a decirle: te ruego que envíes a Lázaro, porque él tenía 5 hermanos, quizás igual que él en la descendencia, quizás quedaron allá con sus propiedades, para que fuera y les dijera y les contara cómo era ese lugar de tormento. Pero entonces Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se procederán, aunque alguno se levantare de los muertos. Hermano, queda establecido que después de la muerte sí hay un juicio. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Después de la muerte, aún nosotros siendo cristianos y todavía hay cosas que tenemos que arreglar con Dios, no pasemos desapercibidos. Amén. Dice la palabra que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No solamente nos quedemos con el rótulo de ser cristianos, de ser evangélicos, sino de poder entender que si todavía hay cosas, mi amado hermano, en esta tierra que usted todavía no ha arreglado aquí, él no lo va a dejar entrar al cielo. Es el momento de que nosotros confesemos nuestros pecados y le digamos para qué. Porque el que confiesa su pecado alcanza misericordia, pero el que no podrá entrar al cielo. Y ahora, aparte de eso, cuando nosotros tenemos este conocimiento, es lo que nosotros tenemos que atender a este llamado. De cada día insistir, cada día a nuestros familiares, porque es muy doloroso eso que pueden pasar aquellos que todavía viven y que no han aceptado al Señor. Dice que es como el gusano que no se consume y que la llama que nunca se apaga. Ese gusano tipifica la conciencia de la persona. Y esa llama que nunca se apaga es la que habló aquí el rico, dice: ese tormento para siempre. Hermano, yo creo que esta vida que estamos viviendo, y aunque pasen dificultades, problemas, lo que viene será glorioso, porque hermano, cuando nosotros seamos levantados, la luz no dará su resplandor. Amén. Ya no habrá llanto ni dolor, o sea, es lo más, ya esta concupiscencia que tenemos ya va a desaparecer, pero es perseverante, atendiendo al llamado y teniendo ese sentir, hermano. ¿Cuántas personas están muriendo sin Cristo? Y nosotros estamos conformistas en nuestras, no, ya yo estoy salvo y quizás mi esposo está salvo, pero tenemos que primeramente a los de nuestra casa y predicarle a los demás, porque usted le va a tener que dar cuenta al Señor, aunque sea salvo, porque allá cuando estemos con el Señor entregando, que entreguen los galardones, las coronas, es por ese trabajo, por esa obra que usted hace en esta tierra. Así que mi amado hermano, en esta mañana, si hay algo después de la muerte, si hay algo, y sabemos que es la ira de Dios para aquellos que no han aceptado al Señor. Y si nosotros tenemos algo todavía que arreglar, por favor, vamos a orar y vamos a pedir al Señor para que sea ayudándonos, porque sabemos el día que nacimos, pero no sabemos el día que vamos a morir. Y como decía, mientras haya vida hay esperanza. Así que ahí donde usted está conectado, vamos a orar. Vamos a orar para que sea el Señor ayudándonos a seguir perseverando en este evangelio, para seguir predicando su palabra, para seguir insistiendo a aquellos que no han podido entender esta gran salvación. Ahí donde usted se encuentra, cierre sus ojos y vamos a orar al Dios Todopoderoso.
Soberano Dios, Dios de la gloria, Padre celestial. Gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú eres el único que pones el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Tu palabra es la que nos edifica, Señor. Tu palabra es la que nos alumbra, la que nos da entendimiento, Señor, para seguir adelante, Señor. Aquí en esta mañana, Señor, invocamos tu nombre para rogarte, para pedirte, Señor, que seas tú, oh aleluya, ayudándonos, Señor, a seguir adelante en este evangelio. Que cualquier cosa que tengamos, Señor, que arreglar sea en vida, Señor. Que cualquier cosa que nos esté afectando, que cualquier cosa esté afectando nuestra vida cristiana, Señor, y por ende la entrada al cielo, Señor, seas tú obrando poderosamente en la vida de ese hermano, en la vida, Señor Jesucristo, aleluya. También, Señor, que pongas ese sentir, Señor, de seguir predicando tu evangelio primeramente a nuestras familiares, a aquellas personas, aquellos que no han conocido esta salvación tan grande, Señor. Estás a la puerta y llama, Señor. Oh, aleluya. Y si alguno escucha tu voz, Señor, tú entrarás, cenarás y te quedarás, Señor, para siempre. Oh, Dios de la gloria, yo te lo ruego en esta mañana. Oh, aleluya, rogándote cada día que seas tú obrando poderosamente en esta amada iglesia, Señor, que clama a ti. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Dios le bendiga, mis amados hermanos.